hermoso de mujeres, muy agradecida al Señor. Muchas acá no me conocen, quizás hay varias que no me conocen. Yo soy la esposa del pastor de Recoleta, de donde inició, digamos, esta iglesia. Empezó en el corazón de Recoleta, en el corazón de Pastor Antonio. Gracias. Acá. En el corazón de Pastor Antonio con mi esposo. Empezó un grupito y ha sido lindo ver cómo esta iglesia ha perseverado. Y están acá este grupo mucho tiempo que no venían en realidad, pero contenta de ver este grupo de mujeres, contenta de verla a ustedes, contenta de ver el ánimo. Pastor Antonio me llamó y me decía de la necesidad que ustedes tenían de poder juntarse como mujeres. Amén. Y yo le dije que bueno, pues que una vez al mes sí puede ser factible, porque a veces uno puede decir más seguido, pero en realidad uno tiene que ser realista. Y una vez al mes sí es realista en que yo pueda estar acompañando con otra persona, podamos estar acá. Entonces, de hecho, quería venir con otra hermana que también las quiere mucho, porque estuvo un tiempo, que es Pachita, iba a venir, pero justo, hermana, hay un matrimonio en nuestra iglesia hoy día. Entonces mi esposo por eso me vino a dejar y se fue corriendo porque tiene que ir a casar a alguien. Y bueno, yo no voy a estar. Y yo dije, no importa, porque este era mi compromiso de antes, porque el matrimonio suscitó después. Así que gozosa de estar acá. Tengo 3 niños, para las que no me conocen, uno de 14, uno de 10 y una princesa de 4 años, con la cual soy muy feliz. Bueno, con los 3, pero la que he disfrutado mucho ahora es la niña. La verdad, la niña que nunca quería, siempre quise hombre. Y al final que yo quise una niña, el Dios me la regaló y es precioso tesoro. Así que Dios ha sido muy bueno. Bueno, hoy día venimos a estudiar la palabra. Estoy contenta porque las alabanzas son preciosas, que tienen preciosas las alabanzas. ¿Saben qué? Quizás pueden decir que son una iglesia pequeñita, pero es una iglesia que tiene todo lo necesario para escuchar la palabra, para escuchar lindas alabanzas, proyecciones. Hay muchas iglesias que carecen de esta tecnología y ustedes la tienen, entonces es un hermoso privilegio. Y me sentí muy bendecida por el Señor, porque una de las canciones que cantamos, que era, no la recuerdo ahora, a mí me encanta esa canción porque yo siempre la escucho en inglés, en una película cristiana. Después te voy a decir, Claudio, porque la quiero. Y nunca la había escuchado en español, pero me encantaba la melodía. Fue como la segunda o la tercera. Y entonces yo decía, siempre quiero escuchar esa canción en español porque me encantaba su melodía y en el contexto que se cantaba la canción. Y la escuché ahora y fue como, oh, qué rico, qué bendición. El Señor me bendijo con eso. Dios es bueno, hermana. Amén. Siempre. Amén. Siempre. Aprendí esa frase y cuando Dios nos bendice es fácil decirlo. Y cuando estamos en dificultades, nunca debemos olvidar que Dios es bueno siempre. Amén. Bueno, yo, las que tienen sus Biblias, quiero que hablan sus Biblias en el libro de Isaías. Por fin me dio un poquito de calor. Isaías capítulo 43. ¿Lo tiene? Amén. Miren, yo entiendo que esta palabra que está escrita aquí en Isaías no ha sido escrita para nosotros la iglesia, sino fue escrita para el pueblo de Israel. Y en un proceso donde el pueblo de Israel había sido cautivo. Ustedes saben que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios en su tiempo, ¿cierto? Pero el pueblo desobedeció a Dios, el pueblo se rebeló contra Dios y Babilonia lo llevó cautivo, prisionero. Y estos capítulos están escritos cuando Dios iba a traer de vuelta a Israel. ¿Ya? Dios iba a traer de vuelta a Israel. Entonces, para ello, Dios escribió esta palabra, estas promesas. Pero yo pensaba, yo me puedo apropiar de estas promesas de alguna forma porque es uno de mis pasajes favoritos. Me encanta y yo sé que muchos creyentes compartimos estos versículos cuando alguien está en prueba o cosas así.
Y cuando yo miré este estudio, yo veo, bueno, pero el Dios que prometió esto al pueblo de Israel, yo veo que Él lo promete también a nosotros, su iglesia, en el Nuevo Testamento. Ya, entonces vamos a ir viendo un poquito eso. Por eso el título para que yo le puse inicialmente a este estudio fue Creadas para su gloria. Ya, Dios te creó con un propósito y el propósito es darle gloria a Él. Amén. Y vamos a leer parte del los versículos. Dice, Isaías 43, versículo 1, dice: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Vamos a orar. Mi buen Señor, en esta tarde quiero decirte gracias por estar acá con un grupo de tus hijas, Señor. Y las que aún no son tus hijas, oramos que Dios, tú hagas una obra maravillosa en su corazón para que también puedan conocerte. Dios, te pido que tu palabra hoy día ministre en nuestros corazones, que tu palabra hoy día nos enseñe. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Me encantan estos versículos. Y para mí el título era Creadas para su gloria, porque dice, todos, dice, los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Y el Nuevo Testamento dice que nosotros somos para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios dice en 3 partes distintas, en 3 versículos diferentes, que somos para alabanza de la gloria de su gracia. Si Dios te creó, es para su gloria. Es para que nosotros le reflejemos a Él, para que demos honor a Él. Y en todo esto para mí hay un proceso, hay un paso. Cuando Dios te hace, cuando tú te convertiste al Señor, las que han conocido al Señor, todas tenemos un momento en donde aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿cierto? Y para mí entonces, mi primer punto es que Dios te escogió. Dios te escogió. Mira, acá dice, ahora el versículo 1 dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, no temas porque yo te redimí. Dios está recordando a su pueblo que estaba cautivo, que Él lo había redimido, que Él era su creador y que Él era su formador. El pueblo de Israel era el pueblo escogido del Señor, ¿verdad? Mira, hay un versículo en Deuteronomio. Busquen, vayan a Deuteronomio capítulo 7. El versículo 6. Deuteronomio 7, 6. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Dice así. Otra vez Dios hablando al pueblo de Israel, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué había hecho Dios con el pueblo de Israel? Lo escogió. Lo escogió. Hermana, ¿tú crees que el Señor a ti, de entre muchas mujeres podían ser posibles, Dios te escogió a ti para ser su hija? Amén. ¿Tú crees eso? Amén. Bueno, no sé, lo creas o no, Dios te escogió. Dios te escogió y eso dice su palabra. Dios escogió al pueblo de Israel. Yo veo una cosa a través del libro de Isaías,
que Dios tiene un método. Hay 3 pasos para mí que todo creyente va a pasar. 3 pasos. El primero, el inicio de todo, es que Dios nos escoge, ¿ya? Y Dios a Israel lo escogió. Dentro de todos los pueblos que existían, dijo, a este quiero. Y Dios escogió a Israel. No porque Israel era gran cosa, no, sino porque Dios los amó. Dice su palabra, mira, si yo leo de nuevo en Deuteronomio, más abajito el versículo 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. ¿Qué dice? Vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios escogió al pueblo de Israel no porque el pueblo de Israel fuera especial. No, fue porque Él les amó. Mira, entonces dice, no por ser vosotros muy especiales lo escogió, sino que erais el más insignificante. Y el versículo 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó. Dios se enamoró de Israel y escogió a este pueblo y dijo, voy a escoger este pueblo y voy a hacer que este pueblo sea luz a los demás pueblos. Ese siempre ha sido el propósito de Dios, que donde haya uno de sus hijos sean luz a los demás a su alrededor. Y Dios a nosotros también nos escogió para eso. ¿Puedes recordar algún versículo del Nuevo Testamento que digas que Dios te escogió? ¿Tiene eso registrado? ¿Hay uno? Mira, Efesios 1:4. Dice, vamos a empezar del 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, según nos escogió en Él, de antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué dice la palabra? Él nos escogió. Y dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. No es el único versículo, vamos a ver otro. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Y podemos seguir leyendo, pero el apóstol Pedro dice que nosotros fuimos elegidos del Señor. No voy a entrar en el detalle de del demás texto porque eso es un estudio doctrinal bien difícil. Pero el Señor dice que Él nos eligió. Y mira, hay otro más. Primera de Corintios 1. Y me encanta y tiene mucho que ver. ¿Recuerdan que dice que Dios no escogió a Israel por ser el mejor pueblo, sino que eran el más insignificante? Ya, mire, con eso en mente. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1. Mira, el 21 dice, pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y mira el 27, uno de mis favoritos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Por qué te escogió Dios? O sea, Él te escogió, ¿cierto? La Biblia nos enseña que Dios nos escogió, hermana. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! ¿Porque éramos las mejores? ¿Porque éramos las más sabias? No, aquí dice su palabra, que lo vil del mundo escogió Dios, pero con un propósito. Nunca olvides que es con un propósito, porque dice que es para avergonzar a los fuertes. O sea, Dios te escogió, y cuando Dios te escogió, Dios tenía un propósito. Dios tiene un propósito. A lo mejor Él lo ha cumplido, a lo mejor todavía no. Yo recuerdo, hermana, personalmente, cuando yo pienso en que Dios me escogió, me tengo que remontar 24 años atrás, porque fue cuando yo tenía 14 años.
Y si yo pienso cómo yo llegué a conocer al Señor, yo vi cómo Dios preparó todas las cosas y eso fue mucho antes. Empieza a recordar cómo el Señor un día te escogió, de dónde estás, cómo Él te sacó, cómo conociste su palabra, cómo llegaste al Evangelio, en qué circunstancia, en la que fuera, Dios usó esa circunstancia, Dios usó ese contexto, lo que sea que haya sido, porque Dios tenía un plan para ti, porque Él quería que fueras su hija y Él te escogió. Yo tenía 14 años, yo me consideraba atea, criada por un papá comunista que me enseñó que Dios no existía, pero gracias a Dios también criada por una abuelita católica que siempre también me enseñó acerca de que sí había un Dios. Pero en la adolescencia es mucho más fácil decir Dios no existe y fumo, tomo y hago lo que quiero, era mucho más fácil. Pero gracias a Dios usó circunstancias en mi vida y yo le pude conocer. A los 14 años yo rendí mi vida a Él. Y el día que yo rendí mi vida al Señor, pasó un periodo de 1 año y yo decidí servirle al Señor. Y a los 17 años yo estaba estudiando la Biblia por 4 años. Y ahí conocí a mi esposo. Bueno, nos casamos y aquí está la historia. Dios me escogió y Dios tenía un propósito. ¿Quién pensaba que una niña de 14 años, rebelde, desordenada, que yo me escapaba del colegio? En mi familia era como una santa, pero fuera de mi casa era completamente diferente. Y Dios tenía un propósito para mí. Un día ser esposa de pastor, nunca me lo habría imaginado, hermana, nunca. Pero Dios me escogió. Dios a ti también te escogió. Y Dios tiene un propósito, sin duda. Y yo no sé qué circunstancias habrá usado en tu vida o cómo llegaste a conocerle. O si está pasando alguna circunstancia en tu vida hoy porque Él quiere que le conozcas. O te trajo a una iglesia o tiene algo a tu alrededor porque Él quiere que le conozca. A lo mejor Él te está llamando y está diciendo, yo quiero que tú seas mi hija, yo tengo propósitos para ti. Porque cuando Él nos escoge es con un propósito. Bueno, es para su gloria. Entonces, lo primero es que el Señor nos escogió. Esa es la primera etapa de todo creyente. Para ser creyente primero Dios nos escoge. Eso es lo primero. Entonces Dios nos escogió. Segundo, ya, y esto, luego viene la segunda etapa que es mucho más dura, pero muy necesaria. Y es la etapa del entrenamiento. Dios nos escoge, pero también Dios nos entrena. Y esta es una etapa un poquito más difícil, pero una etapa muy necesaria. Aquí está el Alejandro y no sé cuánto le gusta estudiar a él. Había otra niña también, bueno, está adentro quizás. A lo mejor no sé a cuánto le gusta estudiar, pero creo que lo más difícil de estudiar que son las pruebas, ¿cierto? Yo tengo una chica en la iglesia que está estudiando, perdón, no, es mi cuñada, ella tiene más de 40 años. Y después de, imagínense, muchos años, está estudiando ahora para hacer... Hay una nueva cosa que uno puede estudiar ahora es por 1 año, para ser como inspectora en un colegio o como ayudante de profesora, ¿ya? Y entra mucha materia y es por 1 año, igual, harta materia. Y ella, cada vez que tiene una prueba o una disertación, lucha y está como toda la semana difícil, estresada. Porque las pruebas no son fáciles, pero ¿son necesarias? Sí. Son necesarias. Entonces, Dios nos escoge, pero segundo, Dios nos entrena. Y la forma de entrenarnos muchas veces es a través de las pruebas. Es a través de las pruebas. Mira, volvamos al versículo 43. El versículo 43, el segundo, dice... No sé si alguna vez lo han escuchado, pero yo he visto a muchas hermanas de pronto dedicando este versículo a otras hermanas en momentos difíciles. Dice, leámosla toda junta. Por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. ¿Lo han escuchado antes? ¿Y alguna vez alguien se lo ha dedicado o alguna vez lo has leído y esto te ha sostenido? Bueno, sin duda que quizás era una palabra dedicada para Israel, pero hermana, el mismo Dios de Israel es nuestro Dios. Y como Dios amó y protegió al pueblo de Israel, ese mismo Dios y Padre no es nuestro Padre, que nos ama y nos cuida.
Aquí Israel, cuando dice, cuando pases por las aguas, ¿se acuerdan que yo les dije que en este capítulo Dios va a hacer volver al pueblo de Israel de la cautividad? De alguna forma le hace recordar. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Cuándo Israel pasó por las aguas? ¿Se acuerdan? Cuando cruzó el Mar Rojo. ¡Qué tremenda prueba! Tenían a Faraón atrás, persiguiéndole, corriendo riesgo de muerte, y enfrente el mar. ¿Y qué hizo el Señor? Pasaron en medio de las aguas. ¿Y quién estaba con ellos protegiéndoles? Con una nube. Dios. Dios estaba ahí en medio de ellos y separándolos de los... Después dice, cuando pases por los ríos. Cuando el pueblo de Israel fue a poseer la tierra prometida, tuvieron que cruzar el río Jordán. ¿Y quién estaba ahí con ellos? Dios. Y dice, y cuando pases por el fuego, ¿a quién le tocó pasar por el fuego? ¿Pueden recordar? No a Daniel, pero los amigos de Daniel. Daniel estuvo en los leones, ¿verdad? Los amigos de Daniel. ¿Y quién estaba ahí? ¿Se acuerda que el rey estaba tan confundido porque no veía 3, sino que veía 4? Pero Dios quería decir con esto que al pueblo de Israel, yo siempre he estado con ustedes. Siempre. Cuando han sido momentos difíciles, yo siempre he estado con ustedes. Yo nunca los voy a dejar solos. Siempre voy a estar con ustedes. Hermana, si una cosa que yo quiero que recuerdes es que en medio de las pruebas que van a venir en tu vida, Dios siempre va a estar contigo. Él nunca te va a dejar y Él nunca te va a desamparar. Como dice Hebreos, es uno de mis versículos que comparto con mucho corazón para mis hermanas. Mira, entrenar. Dice, ¿qué significa entrenar? Es preparar o adiestrar física, técnica y psíquicamente para especialmente mejorar el dominio de un deporte. Entrenar es preparar física, técnica y psíquicamente para ser mejor en un deporte, ¿verdad? Nosotros no estamos no somos grandes deportistas, ¿verdad? No sé si pero por eso creo que el apóstol Pablo compara la vida cristiana con una carrera, ¿o no? El apóstol Pablo dice que estamos corriendo una carrera, que lo debemos hacer con gozo. También dice que somos atletas, porque estamos en una carrera. Y en este proceso, hermana, nosotros vamos en una carrera, la carrera del cristiano. Para ser buenos cristianos, tenemos que entrenarnos. Tenemos que prepararnos. Tenemos que estudiar. Tenemos que... Todo lo que requiere un deportista. Un deportista estudia acerca de lo que sea el deporte, conoce el deporte que está haciendo, se disciplina en cuanto a su deporte. Por ejemplo, hay deportes que hay ciertos alimentos que tienen que comer, otros que no tienen que comer, o otros adquirir más disciplina en horario. Los atletas, los que corren, por ejemplo. Nosotros, de repente los cristianos, nos olvidamos que nosotros también estamos en una carrera y que tenemos que ser disciplinados como un deportista, que tenemos que estudiar su palabra, que es la que nos enseña y nos instruye en cómo debe ser nuestro camino, que tenemos que cuidarnos en nuestra vida física, emocional, en todos los aspectos. Nosotros debemos cuidar nuestra vida, ser disciplinadas. Entonces estamos en una etapa, al principio Dios nos escoge y nosotros estamos quizás contentas, agradecidas de Dios porque Él llegó a nuestra vida y es la etapa más linda quizás, pero después hay un proceso que es de entrenamiento y el entrenamiento muchas veces es a través de pruebas. Mira, el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 2, solo para recordar, 2 Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y luego Pablo habla en otro versículo, y con tal que acabe mi carrera, con gozo, lo dice él. Entonces, sí, hermana, no debemos nosotros andar relajados por la vida cristiana cuando realmente como hijas de Dios estamos en una carrera. Bueno, también Efesios dice que estamos en una batalla, ¿cierto? Y que debemos estar preparados con la armadura de Dios. Entonces, la vida cristiana
es preciosa, porque tenemos un Dios que nos ama, que nos escoge, que nos cuida, pero también no es fácil. No es fácil y requiere de disciplina, requiere de estudiar su palabra, requiere de hacer cambios. Cuando un deportista entra a sus deportes, como digo, empieza a disciplinarse, hay cosas que tiene que dejar. Nosotros en la vida cristiana igual, hay cosas que tenemos que desechar en nuestra vida porque no nos hacen bien. Pero también en este proceso hay pruebas y a veces son las más difíciles, pero tan necesarias. Mira, ¿qué dice Primera de Pedro 1? Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿qué dice? Si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Y después dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermana, el apóstol Pedro, la Biblia habla de que nosotros debemos pasar diversas pruebas, de diversos colores, quiere decir. ¿No le ha pasado que algunos dicen, uy, yo conocí? De repente hay gente que te dice, conoce a Cristo, que tu vida se va a solucionar. No es verdad. De repente uno dice, yo conocí al Señor y perdí el trabajo, me pasó esto, me pasó lo otro. ¿Sabes por qué de repente hay cosas así que pasan? Porque Dios quiere probar nuestra fe. Una vez cuando yo tuve a mi hijo hospitalizado 41 días, él estuvo grave y fue creo que una de las cosas más difíciles que me ha tocado pasar en cuanto a lo emocional y ver que podía perder a mi hijo. Y una de las cosas que una vez una esposa de pastor me regaló una frase y la frase decía, una fe que no es probada no es una fe verdadera. ¿Cómo yo voy a saber que realmente Dios es mi todo? ¿Cuándo yo voy a saber que Jesucristo es mi Señor y con Él voy pie firme y yo no le voy a negar y yo voy a serle fiel si no soy probada? ¿Cómo voy a saber en clase? ¿Cómo alguien va a saber que aprendió matemáticas, ciencia y lo que sea si no le hacen prueba? ¿Cómo va a saber si aprendió la materia? Las que vienen acá, no sé si todavía es en el Instituto Bíblico. Hay que hacer pruebas, ¿cierto? Para saber si aprendió o no aprendió, ¿cierto? En la vida cristiana es igual. Si tú tienes una fe verdadera, esa fe que ama a Dios, esa fe que entendió que el Señor es Dios, que es soberano y que Él tiene control sobre mi vida, y yo voy adelante nomás porque Dios cuidará de mí, voy a ser probada. Si nosotros nos pusiéramos acá a compartir un rato, bueno, se nos haría un ratote, porque si un rato pudiéramos compartir cómo hemos sido probados este último tiempo, habría mucho que contar. Mujeres quizás con esposo incrédulo, hijos rebeldes. Yo no sé nada de ustedes por si acaso, así que no. Lo único que sé es que la hermana sí tiene cáncer, ¿no? De ahí no sé nada más. Pero, hermana, Dios prueba las vidas. No es fácil. La vida cristiana no es fácil. Pero, ¿cómo decirlo? No es fácil, pero es lo mejor que te puede pasar. Es que la vida en sí es dura. La vida no es... Siempre recuerdo la oración hay un libro que se llama El poder de la esposa que ora. Y obviamente esta mujer frustrada con su esposo que no hacía cambio, era un esposo colérico, enojón. Y ella oraba con el Señor y le decía, Señor, pero ¿por qué no lo cambias? Señor, cámbialo y cámbialo, le decía al Señor. Y de repente en su oración ella se dio cuenta que Dios le decía, tú eres la que tiene que cambiar. Y ella estaba así, pero frustrada. Entonces ella le decía al Señor, pero Señor, esto es injusto. Entonces ella cuenta cómo ella se relacionaba con el Señor. Entonces Dios le decía, yo no he dicho que la vida es justa.
Entonces Él ha dicho que Él va a estar contigo. Que no se trata de quién es el que tiene que cambiar, sino de quién está dispuesto. ¿Son balas? ¿Sí? ¡Ah! Bueno, yo escucho mucho eso en mi casa, pero por las noches. Entonces, qué duro. Ella decía, pero Señor, la vida no es justa. Entonces, Dios le dice, yo no he dicho que la vida es justa, yo digo que yo soy justo, le decía Dios. Entonces, hermana, vas a pasar cosas en la vida que muchas veces van a ser duras, que desde tu punto de vista van a ser injustas, pero es donde tu fe está siendo probada. ¿Voy a seguir sirviendo al Señor o amando a mi Señor a pesar de tal circunstancia? He perdido el trabajo, mi esposo perdió el trabajo, quien sea. ¿Me voy a la iglesia igual? ¿Y por qué? Si al final Dios me ha quitado mi sustento, ¿acaso Dios no te va a seguir sustentando? Hermana, Dios te va a seguir. María me hace recordar mucho a una hermana muy amada que tenía en la iglesia porque el pelo era igual. Entonces no es muy típico. Y era una hermana muy especial para mí, donde mis inicios como esposa de pastor, entonces con ella trabajábamos juntas con las mujeres. Y en una ocasión su esposo perdió su trabajo. Él trabajaba en el banco, buen trabajo, 3 niñas. Y de ahí en adelante la vida fue muy dura, muy dura, muy dura. Bueno, una cosa, ella jamás renegó al Señor. Ella era una mujer con un carácter precioso, canta al Señor. De hecho, en ese tiempo fue el que me ayudó a servir con las mujeres. Nada que decir pero fue probada su vida. Hoy en día, hijas grandes, ¿sabes qué? Que se están preparando para servir al Señor. Creo que el mayor privilegio hoy día, pero fue un proceso duro en su tiempo, sí, yo lo puedo recordar porque lo viví con ella. Y me cuenta ella un día, no tenía nada para echarle a la olla ese día, nada. Pero ella oraba, le decía al Señor. Y bueno, justo otra hermana, no miento, creo que tenía los porotos. Tenía porotos, Señor, tengo porotos, pero no tengo nada más que echarle a la olla. Y ese día, ella orando nada más con el Señor, llega otra hermana que vivía muy cerca de ella y le llevaba verduras, tallarines y el resto que le faltaba. Entonces ella terminó de orar y al poco rato sonó la puerta. Mi hermana le quería traer estas cositas para sus niñas. Y ahí estaba lo que ella necesitaba para terminar esos porotos. Entonces, así yo creo que podría contarle muchas historias que he podido vivir en el largo de este tiempo. Pero ¿sabes qué? Lo he visto con personas que se han arrodillado a orar, a confiar de que Dios va a estar ahí respondiéndole. Recuerdo a un pastor que tenía a su hija muy enferma. Muchos años atrás, necesitaba 100,000 pesos para hacerle un examen. Entonces, en ese tiempo, 100,000 pesos igual era harto. Y nosotros habíamos sabido de eso. Y como iglesia juntamos el dinero. Y mi esposo siempre ha tenido esta cosa de ser como asistente social. Y él reunió a otras iglesias para que juntáramos el dinero para este pastor. Pero entre las otras iglesias hicieron 20,000. Y solo nuestra iglesia hizo 80. Y bueno, la cuestión es que pudimos cubrir los 100,000. Pero estuvieron más o menos 2 semanas juntando este dinero. El examen venía 2 semanas después. Mi esposo manda el dinero él hacía clases, entonces en este instituto habían alumnos de la iglesia de este pastor. Y recuerdo que le dice, ¿le pueden llevar esto al pastor? Y ese mismo día que estos chicos llevaron el dinero, al otro día era el examen y necesitaban el dinero. Y ellos no lo tenían y estaban orando como familia. Señor, mañana necesitamos el dinero. No tenemos el dinero. Y no sé si ellos estaban orando aún, suena su puerta y van los chicos con el dinero. Que Dios 2 semanas antes estaba moviendo corazones para juntar el dinero para este pastor. ¿Sabes que la fe nuestra es probada?
Y muchas veces vas a ver la bendición y la gloria de Dios cuando te pones de rodillas, cuando confías en Él y cuando crees en este Dios que no falla, que nunca te va a dejar y que nunca te va a desamparar. A veces la pasamos mal, hermanas, porque renegamos contra el Señor y no queremos poner toda nuestra confianza en Él, de que Él va a hacer con nosotros. Dios siempre va a poner un ángel a tu lado de alguna u otra forma porque nunca te va a dejar solo. Y cuando digo ángel no me refiero a un ángel, sino me refiero a una persona, a alguien. Que mi esposo siempre dice, Dios siempre tiene un ángel para esta persona. Es de repente esas personas especiales que Dios usa en tu vida para animarte, para bendecirte. Es Dios, hermana, enviándole. Aún puede ser alguien que ni siquiera conoces. Aún puede ser alguien ajeno. Dios sabe lo que tú necesitas. Más que cualquier persona, Dios conoce tu corazón. Y regalarte, por ejemplo, para mí, esa alabanza era un regalo de Dios para mí porque me encanta y nunca la había podido encontrar en español. A veces son detalles, son cosas pequeñas que si tú las sabes admirar en la vida, te vas a dar cuenta que ahí estuvo Dios contigo, que Dios nunca te dejó. Mira, me encanta este versículo de Hebreos. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, el versículo 5, mira, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, mira lo que dijo el Señor, y lo vamos a ver después en el Nuevo Testamento. ¿Qué dijo el Señor? No te desampararé ni te dejaré. ¿Sabe que una vez leyendo un libro, la autora de este libro dijo que este versículo quería decir, nunca, 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 ni por ningún motivo, te dejaré sola. Esto era un dicho en hebreo que ellos tenían. Y cuando Dios quería decir esto, quería decir eso. Nunca, 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 por ningún motivo, te dejaré sola. Hermana, Dios nunca te va a dejar. Aunque tú te sientas, no importa cómo te sientas, porque las mujeres nos sentimos de tantas formas, hermana. Si es por los sentimientos y si es por las emociones. Pero mira, esto está en una promesa en Isaías 43, 2. No, miento. Espera. No es eso. Déjenme buscarla aquí mismo que está en la anotación. No, es Deuteronomio 31. Ahí sí. Deuteronomio 31. Y los versículos 6. Dice, 31:6, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Se acuerda qué le dijo Dios a Josué cuando tenía que ir a la batalla? Primero le dijo, esfuérzate y sé valiente. Pero en el 9, ¿qué le dice? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermana, Jehová tu Dios estará no lo dejes, no te sueltes del Señor. Hay veces que por eso digo que me decía esta hermana y me gustó mucho esa frase, que una fe que no es probada no es una fe verdadera. Porque a veces hay gente que llega a la iglesia, se convierte al Señor, pero a la primera prueba, no, que el Señor complicó las cosas, no es bueno, me está yendo mal. Y deja al Señor. Viene en prueba, deja al Señor. Pero hermana, la prueba es parte del proceso del creyente. Primero Dios te escoge. Qué lindo, ¿no? Saber que, hermana, ¿qué tienes tú de especial para que Dios te haya escogido? ¿Qué tengo yo? Nada. Pero Dios te amó. Porque fue por su amor, eso vimos en Deuteronomio y eso lo vemos en Corintios. Porque Dios nos amó, Él te escogió y te sacó la venda de los ojos y te mostró que había alguien que te amaba. Hermana, lo que a mí más me impactó en la vida fue que yo siempre supe que Cristo había muerto en la cruz. Yo cuando era chica siempre me veía las películas de la Pasión de Cristo, ¿verdad? Porque antiguamente, no como ahora,
las pasaban dando en la televisión, ¿cierto? Y yo, chica, siempre llorona, hermana, siempre llorona, yo veía y me ponía a llorar escondida y siempre decía, ¿por qué lo mataron si era bueno? Si era un hombre bueno, ¿por qué lo mataron? Y cuando por primera vez yo fui a una iglesia y me dijeron que todo lo que Cristo había padecido en la cruz era porque me amaba a mí, esa verdad fue la que me impactó. Hermana, todo lo que Cristo padeció y Dios tiene un plan perfecto en tu vida, Él mandó a crucificar a su propio Hijo Jesucristo en la cruz, porque Él tiene un plan para sus hijos, Él tiene un plan para ti porque Él te ama, Él te escogió. ¡Qué honor, hermana, qué privilegio que Cristo sufrió lo que yo debería haber sufrido! Esa verdad me impactó y por eso de ahí en adelante yo dije, Señor, yo te quiero servir. Yo te quiero servir. O sea, no fue al tiro, hermana, a mí me costó, 1 año me costó cambiar mi vida. 1 año yo no fui una buena creyente porque al principio no entendía que yo tenía que cambiar. Hermana, yo me terminaba el culto y me iba fumando porque me encantaba fumar y yo no sabía que tenía que dejar de hacerlo. O sea, para mí era normal porque fui a una iglesia católica y los católicos siempre hacían lo que ellos querían. Entonces, para mí era... O, por ejemplo, me iba a una fiesta y llegaba tarde, igual me levantaba temprano y me iba al culto porque me encantaba hacerlo. Pero porque no entendía al principio. Cuando yo entendí que Dios quería un cambio de vida en mí, que quería algo diferente de mí, no voy más a la iglesia. Y no fui más a la iglesia. Dije, estoy siendo una hipócrita y no me voy más a la iglesia. Y no me fui. Hasta que, por la misericordia de Dios, Dios es tan bueno que por eso digo, Dios siempre pone un ángel. Dios puso a alguien a mi lado. Vete a la iglesia, que es mi primo con el cual yo llegué a conocer al Señor. Vete a la iglesia, Susi, vamos este domingo, yo te paso a buscar. No, sí. Hasta que al final un día él ya, no sé cuántos meses, me dijo, ¿sabes qué? No te invito más. Este es el último vez que te invito. Y ese día me fui. Entonces, porque Dios tiene un plan. Dios te escoge y tiene un plan. Y al principio no fue fácil. Dios me entrenó en el colegio, sí. A Dios, a ti quizás como esposa, como mamá, como trabajadora, no sé, siempre vas a pasar un proceso de entrenamiento. Yo en mi colegio me juntaba con las peores del curso. Yo me arrancaba de clase, yo me arrancaba de la escuela, yo no entraba a las pruebas. Y de eso pasé a juntarme con las estudiosas, con los que no se arrancaban, o sea, mi vida cambió drásticamente y nunca más me fui al colegio, nunca más, mi vida cambió completamente, pero en el colegio no fue fácil. Yo tuve que enfrentar una familia que no era cristiana, que mi abuelita prefería que yo me fuera a una fiesta que fuera a la iglesia porque ella no quería que yo fuera canuta. Que los 4 años de estudio ella siempre me molestaba porque decía que de qué iba a vivir yo, de que cómo me iba a mantener, de por qué no estudiaba una profesión, que fuera decente y elegante y no que iba a andar mendigando, y todos los años era lo mismo, todos los años, por 4 años, que te refregaran en la cara que porque eres una cristiana, que por qué te vas a casar. Cuando me iba a casar con Rodrigo, ella lo amaba, pero hasta que le dije que me iba a casar, entonces Dios te pone pruebas. Dios a veces te entrenan. Por ejemplo, la enfermedad de mi hijo, hermana, cuando Benjamín cayó hospitalizado y yo pensé que se me iba a morir porque él estuvo a punto de hacer una septicemia. Yo lloraba y yo le decía al Señor, yo sé que es tuyo. Sí, yo sé, siempre he sabido que son tuyos, pero en el momento de los que hubo, entregarlo al Señor, yo sabía que lo tenía que entregar y lo entregué. Y lloraba y me arrodillaba. Bueno, y Dios hizo algo precioso, hermana. Yo un día estaba tan impotente que quería sacar a mi hijo de la clínica, o sea, del hospital, porque yo veía que no hacían nada por él, justo fin de Semana Santa. ¿Usted sabe cómo son los hospitales fin de Semana Santa? Señor, yo lo quiero sacar de acá, aquí no están haciendo nada por él. Fue tan grave, él llegó a estar tan grave, hermana, que lo tuvieron que trasladar de urgencia y en la clínica alemana le hicieron lo que tenían que hacer. Pero del hospital, yo no pagué ni un peso por eso. O sea, Dios de alguna forma respondió mis oraciones. Yo no lo saqué porque ¿de a dónde lo iba a sacar si tampoco tenía recursos para pagarle una clínica? Pero mi hijo estaba tan grave ya que cuando vino el infectólogo dijo, esto hay que hacerlo ya. A mi hijo le tenían que drenar, él tenía un absceso en el riñón y se estaba infectando
y estaba infectando toda su sangre. Entonces lo tenían que drenar con urgencia. En el hospital no tenían la máquina. Llaman a otro hospital, al J. Aguirre tampoco tenía la máquina. En la Dávila había disponibilidad, pero al otro día él dijo, no, necesitamos ahora el infectólogo. Y por eso llegó a la clínica alemana. Eso lo hace el Señor, hermana. Lo hace el Señor. No significa que, hermana, yo no lloré, que no me dolía la guata, que eso, tenemos unas niñas ahora que están con meningitis. Cuando supe que le habían dicho a los padres que tenían meningitis, recuerdo, hermana, ese dolor de estómago que a uno le viene cuando sabes que un hijo tuyo está enfermo o está pasándole algo difícil. Cuando tienes una prueba, las emociones físicas están. El miedo quizás, muchas cosas pueden estar, hermana, cuando hay problemas y circunstancias. Pero ¿sabes lo que no debe caer? Tu fe en el Señor. Porque que Él dijo, yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y ese versículo quiere decir, nunca, 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 ni por ningún motivo te dejaré sola. Nunca te va a dejar sola el Señor. Siempre va a estar contigo. Humíllate, ora, obedécele, haz lo que Él te pide y Él te va a bendecir. ¿Sabes por qué? Porque Él te quiere usar. Porque mi tercer punto es que Él te quiere emplear. Todo lo que Él hace, Él te escoge, Él te entrena, ¿sabes para qué? Para emplearte. Emplear quiere decir que Él te quiere usar para su gloria. Si Él te ha permitido vivir las circunstancias que te ha permitido vivir como esposa, como hija, como madre, lo que sea, es porque Él te quiere usar, hermana. Tú eres una herramienta de Dios para que tú seas luz para otra persona, para que tu vida, para que tu testimonio, para que tu boca pueda hablarle de Él a otra persona, para que otra persona también pueda conocer de Cristo, para que otra persona también pueda entender, ¿sabes qué? Dios es un Dios de amor y Dios te va a cuidar, Dios nunca te va a dejar, Dios nunca te va a desamparar, Dios te ama. Dios tiene un propósito contigo. Hay gente que vive en la vida que no tiene propósitos. Hay algunos que viven solo para construir riqueza. Otros que viven solo para vivir en tristezas y depresiones. Los hijos de Dios estamos para ser felices, contentos, hermana, porque gozosos, porque tenemos un Dios de amor, un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, que nos salva, que un día nos llevará a su gloria preciosa. Y que si no podemos tener una casa linda acá, un día vamos a tener un hogar hermoso, hermana. Entonces, como hijas del Señor, sabe que hace unas poquitas horas partió la presencia del Señor una amiga de un amigo nuestro, creyente. Yo sé que es duro, hermana, pero ¿sabe qué? Yo decía, porque ella hace mucho tiempo que estaba sufriendo, necesitaba un trasplante y nunca lo pudo conseguir, entonces ella sobrevivía solo con máquina. Pero ella tenía una hija que es grande ya y nadie más. Y también vivía con una tía. No sé si yo soy muy egoísta o qué, pero yo decía, ella aquí estaba pura sufriendo, dependiendo de una máquina. Y ahora está en la presencia del Señor. ¡Qué mejor! ¡Qué mejor, hermana! Está disfrutando del Padre Celestial. Si bien era joven, tenía 40 y algo de años. Pero, hermana, cuando uno ya criaste o ya no sé, y eres una hija del Señor, estar con el Señor es lo mejor que nos puede pasar, hermana. Sí, ese es nuestro norte. Para allá vamos y estar con Él es lo mejor que nos puede pasar. Es lo más lindo. Yo tenía una hermana que todavía estaba muy enferma, ella. Y ella dijo, un día mi esposo la fue a ver hospitalizada. Si el Señor me lleva, estoy lista. Yo estoy lista. Si Dios quiere llevarme, yo estoy lista. Mi hijo es tan grande. Su esposo sé que le echaría mucho de menos, pero ella estaba lista. A veces nos aferramos tanto a esta tierra. Y es bueno porque hay cosas en la tierra que tenemos que cuidar y proteger, nuestro hijo, nuestro esposo, nuestra familia, sin duda, dar cariño, dar cuidado, muchas cosas. Pero nunca olvidar que hay una patria celestial esperándonos. Y que formar tesoro acá en la tierra no es lo más importante, sino formar vidas. Dejar valores a mis hijos, buenas enseñanzas, eso es lo más importante. Entonces, cuando Dios te entrena, quiero decir una frase que me gusta mucho, que Dios nunca te llevará donde su gracia no te sostenga. Hermana, Dios nunca te va a hacer pasar por algo donde Él no te vaya a sostener, donde Él no te vaya a ayudar, porque Él nunca te va a dejar sola.
Bueno, entonces lo último que dijimos es que Dios te emplea. En el Isaías 43, en el versículo 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Se acuerdan que yo empecé todo hablando al pueblo de Israel? Y aquí Dios le dice al pueblo de Israel: vosotros sois mis testigos. Hermana, la Biblia dice que nosotras somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, ¿cierto? ¿Tú crees que tú eres una testigo del Señor? ¿Tú eres esa sal de la tierra? La sal es lo que da sabor, ¿cierto? Que fome las personas hipertensas que les prohíben comer sin sal, ¿cierto? Oh, yo no puedo comer sin sal. La sal es lo que da sabor, es el sazón, es lo rico. Como dicen los colombianos, en la casa tenemos colombianos y peruanos, a ellos les gusta el sabor, el sazón. Eso es la sal. Y nosotros debemos ser sal. En mi familia. Primeramente, siempre por casa. En mi familia. Yo no sé cuántas de ustedes, su esposo, sus mamás, con quien vivan, son cristianos. No sé si todos son cristianos o solo ustedes, no tengo idea. Pero cuando ellos les ven a ustedes son esa sal, eso que da sazón a su familia, que da alegría. Es una lucha para mí. Cuando yo me detectaron el hipotiroidismo, una de las cosas por qué me di cuenta que no estaba bien, es porque era una amargada. Amargada, rabiosa, gritona. Está bien, yo soy un poquito de eso en la realidad, pero esto era extremo. Yo siempre le digo a mis hermanas, si yo sin el Señor, somos un monstruo. Pero esto era en extremo. Bueno, ahí me di cuenta que estaba enferma, pues me dieron hipotiroidismo. Tenía hipotiroidismo. Pero cuando en tu casa eres esa sal, eres esa luz, que Dios puede usarte para enseñar bien a tu hijo, para hacer un buen testimonio para tu esposo o la que tiene esposo, para sus hijos, no sé quién vive, sus vecinas alrededor. Hermana, Dios te quiere usar, Dios te escogió, nunca lo olvides, no sé en qué circunstancia, pero Dios te escogió para que seas su hija. También Dios te entrena, es dura esa parte, pero es muy necesaria. Dios te entrena. Pero recuerda que en ese entrenamiento Él nunca te va a dejar sola. Nunca te va a dejar sola. Hay muchos recursos. Está su palabra, está la iglesia, están muchos recursos que Él ha dejado, sus promesas para que puedas salir adelante. Pero Él tiene un propósito. ¿Se acuerda que yo le dije que el título era Creadas para su gloria? ¿Estás dando gloria a Dios con tu vida? Nadie me responde. Escuchaba una prédica de Adrian Rogers ayer y Adrian Rogers decía, no me contesten, pero si yo tuviera que responderle a ustedes ¿qué me responderían? ¿Estás viviendo en el Espíritu? Y es como lo mismo, hermana. ¿Estás dando gloria al Señor con tu vida? Con lo que hablas, con lo que haces, ¿cómo lo haces? Hermana, Dios te creó para su gloria, para que des gloria a Él, para que seas su testigo, para que cuando te vean a ti, tus hijos, tu esposo, tu vecino, digan, esta es una buena mujer, es una mujer de Dios, porque es paciente. A ver, ¿se saben los frutos del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¡Wow! Es alto, hermana, pero allá vamos, podemos. Con el Señor podemos. Debemos ser diferentes. A veces nos metemos en problemas, ¿saben por qué? Porque no dejamos que Dios obre en nuestras vidas. Porque sale, no sé, la defensora de que somos de adentro y en vez de que el problema se apacigüe, lo hacemos más grande. Uno de mis versículos que dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Hermana, te animo, estudia la palabra del Señor. Eres una hija de Dios. Si eres una hija de Dios, empieza a memorizar este libro que te va a hacer una mejor mujer de Dios. Una de las cosas que yo hago para ayudarme es leer un proverbio diario. Si hoy día es 28, me leo el proverbio 28 y mañana el 29. Y cuando estoy luchando como mujer, me leo el proverbio que sea del día más el proverbio 31. Porque siempre tengo que recordar cómo debe ser una mujer virtuosa.
Y cuando llego al versículo que dice que le da bien y no mal todos los días de su vida, digo, oye Señor, ayúdame, ayúdame. La ley de clemencia está en su lengua, preocupada de sus hijos. Nada les falta. La palabra es lo único que te va a sostener y va a animar y cambiar tu corazón. Y va a dar gozo y alegría a tu vida. La palabra te transforma. Realmente la palabra nos transforma. Bueno, quiero dejarlas ahí. Somos creadas para su gloria. Él te escogió, pero también Él te entrena con un propósito, que Él te quiere emplear, Él te quiere usar aquí en la iglesia, sirviendo al Señor, trayendo amigas, hablándoles de Cristo a otro, o a veces no tanto hablamos, porque a veces las mujeres somos re buenas para hablar, pero con mi vida, que mi vida sea un ejemplo a los de mi alrededor, o a veces hay cosas que hacer acá en la iglesia, hágala hermana, hágala, trabaje para el Señor, que es lo que Él quiere, porque Dios te escogió no para que vengas solo el domingo a sentarte y escuchar la palabra. No, Él te escogió para mucho más. Para enseñar a los niños. Qué privilegio que una mujer pueda transmitir a un niño la palabra del Señor. Él te escogió para mucho más. Así que hágalo. Vamos a orar. Buen Señor, quiero darte muchas gracias por tu amor en esta noche demostrado acá, Señor. Yo veo tu misericordia y tu amor a nuestras vidas. Gracias porque tú eres precioso. Gracias porque en tu plan perfecto tú escogiste a mis hermanas, Señor, y a mí, para que seamos tus hijas. A veces la vida no es fácil, Señor, y vienen las pruebas, tú nos entrenas, Señor, y a veces hay circunstancias difíciles. Yo no sé qué circunstancia difícil mis hermanas pueden estar pasando. Sé que algunas en enfermedades, algunas en tristezas, algunas con hijos, algunas con sus esposos, algunas con problemas del trabajo. Yo no sé cuáles son las dificultades. Lo único que yo te pido es que ellas recuerden que deben aferrarse así a ti, Señor, porque tú nunca las vas a dejar ni nunca las vas a desamparar. Deben aferrarse a tus promesas, por eso necesitan conocer tu palabra. Las animo a que siempre puedan estar leyendo la palabra del Señor. Y a las que aún no te conocen, si hoy día, Señor, hay alguna que quiere decir, yo quiero conocer a ese Dios que me ama, yo quiero conocer a ese Dios que, a pesar de que no es fácil, nunca me va a dejar ni nunca me va a desamparar, ese Dios que un día murió en la cruz por mí, Señor, yo ruego que hoy día sea el momento. Y así todas con los ojos cerrados, yo quiero saber si hay alguna aquí que quisiera decir, yo quiero conocer más a Dios. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero que Él sea parte de mi vida. ¿Hay alguna así? Si hay alguna así, ¿puede levantar su mano? Amén. Baje la mano. Amén. Amén. Hermana, Dios es un Dios de amor y Él quiere bendecirte. Él quiere cambiar tu vida, no como nosotros esperamos, sino porque Él sabe que es lo mejor para ti. Hoy día puedes decirle a Dios, yo quiero ser tu hija. Yo entiendo que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Y yo quiero ser su hija, yo quiero la salvación. Yo quiero un día ir al cielo contigo. Y yo quiero ser esa escogida tuya. Yo quiero pasar por el entrenamiento porque quiero obedecerte. Y el día de mañana también poder ser usada por ti, empleada por ti. Yo quiero servirte. Ahora, entre ustedes las creyentes, ¿están dispuestas a ser usadas por el Señor? ¿Están dispuestas a ser empleadas por el Señor en su vida y decir, Señor, yo te quiero servir, yo quiero ser esa luz, yo quiero ser esa sal de la tierra, yo quiero ser una hija que te dé gloria a ti, porque soy creada para dar gloria a ti, para la alabanza de tu gloria, como dice su palabra? Quiero orar por ti. Si alguien quiere levantar la mano y decir, yo quiero que ore porque yo quiero ser una... Amén. Amén. Dios, te doy gracias. Gracias porque tu palabra es preciosa y porque necesitamos, Señor, tener una fe verdadera. La vida cristiana es preciosa, muchas veces difícil, pero cuando nos arrodillamos a ti, cuando confiamos en ti, vemos tu gloria y vemos cosas maravillosas pasando. Gracias porque tú eres un Dios de milagros, porque también eres un Dios de amor y un Dios que nunca nos va a dejar solos.
Bendice al resto de la tarde, bendice a mis hermanas, cada una en su situación. Yo no les conozco, Señor, pero tú sí las conoces. Cada una en la situación de la que está viviendo. Que ellas sepan darte honor a ti, que sepan darte la gloria a ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén.